Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí me presento. Bienvenidos sean a la clase de lenguaje, cultura y poder, que es de primer semestre. Y bueno, también por si hay algún alumno que no haya venido, pues estamos grabando la sesión para que tenga, pues más o menos, el registro de qué es lo que se va a ver, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a discutir y que, bueno, en este sentido, si bien no ha acabado como tal la pandemia, sí es importante vislumbrar que, en esta medida, de la grabación, etcétera, pues ustedes tendrán acceso, no solamente a que si tienen algún problema de salud y no puedan asistir, pues puedan revisar o conectarse a la sesión de Zoom, sino que también les va a permitir, entrar a lo que es el canal de YouTube, bueno, que estará colgado ahí en la plataforma que están ahorita viendo en esta imagen, que es la página de la Facultad de Soayet Políticas, y que ahí ustedes pueden entrar, creo que con su número de cuenta, y creo que si no tienen clave, pues es la fecha de nacimiento. Y si no, pues bueno, yo creo que ya pueden luego cambiar su clave, no sé cómo está eso, pero ahí como tal, de hecho ya están todos matriculados. Ahorita no le doy a abrir la parte de participantes para obviamente para no evidenciar sus nombres, etcétera, datos, ¿no? Que sean, ¿cómo se llama? Privados, ¿no? Pero en esta plataforma, pues vamos a ir trabajando, ¿no? Que es como tal, pues eh, ahí yo he colgado todos los materiales, cómo se va a trabajar, etcétera. Y de algún modo, pues bueno, yo antes de la pandemia, pues ya trabajaba con plataformas digitales en sistema Moodle. Para ustedes que a lo mejor vienen de pase directo, que hayan sido estudiantes de preparatoria inmediatamente, pues les tocó obviamente toda esta transición tecnológica, cosa que pues para mí pues yo ya lo había como vislumbrado ya desde hace algunos 10 años, ¿no? Que llevo en sistema de universidad abierta y educación a distancia, por lo que pues realmente no me sorprende mucho la transición que ahora pues se ve al día a día. Eso sí, pues bueno, ahorita ya desde este semestre pues ya transmitir en vivo, pues bueno, por decirlo así, grabándolo, etcétera, pues también es un complemento que ustedes podrán revisar si algo no le entendieron a la clase, si algo quieren retomar o repasar, sobre todo cuando llegue también el trabajo final. Ustedes podrán retomar pues los videos, ¿no? Para recuperar hay alguna indicación. Obviamente, pues soy un ser humano en el supuesto saber, postura socrática, pues realmente uno entre más sabe, pues más desconoce. Entonces, en este sentido, no soy un gurú, o sea, simplemente hay un supuesto saber que determina cierta guía de saberes que son más que nada como para guiar la discusión, etcétera, ¿no? En este caso, pues ustedes siendo em, estudiantes de universidad abierta, pues bueno, tienen una gran diferencia al modo de sistema escolarizado que si bien el sistema escolarizado tiene gran parte de tiempo y que puede inducir también a la reflexión, en su caso, pues bueno, estas clases, pues en términos comunes, ¿no? De costumbre, se le llama que son asesorías, ¿no? Las asesorías sabatinas. Entonces es muy diferente hablar de una asesoría a una clase. Obviamente, pues yo voy a traer mis PowerPoints, mis presentaciones que servirán como guía, pero no son necesariamente una clase magistral. No deseo que eso sea, ¿no? Sino que como estudiantes de universidad abierta, pues obviamente ustedes, yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen algunas otras actividades, ¿no? Y a lo mejor es poco el tiempo que tienen como, pues para administrar en este sentido lo que bien podría ser como el sistema escolarizado de llevar
con calma, ¿no? Las lecturas, discutirlas, etcétera, ¿no? Sino aquí que llevamos como grandes dudas aquí a la clase, las discutimos y obviamente como que el pase de entrada, como siempre, es la lectura que hagamos para esa sesión. En ese sentido, pues yo sé que muchos de ustedes a lo mejor por alguna razón tomaron o decidieron estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, lo cual es muy loable, ¿no? Pero pues muchos tendrán razones diferentes, ¿no? Hay personas que a lo mejor ya laboran en el medio, hay personas que a lo mejor aspiran a través de la carrera a trabajar en un medio o tener implicaciones a lo mejor más científicas en este sentido. Por lo cual, pues bueno, vamos a conocernos de diferente manera, ¿no? En el sentido de los saberes, ¿no? Hay gente que ya tiene una carrera atrás, o vienen de informática, son ingenieros, qué sé yo, ¿no? Obviamente en las últimas generaciones del sistema de universidad abierta, pues sí se ha transformado toda esta dimensión y cada vez veo personas luego más jóvenes, ¿no? Eso también ha sido un cambio paulatino que se ha dado por X razones, ¿no? Que a lo mejor se tendrían que estudiar en términos sociológicos, o antropológicos, debido a que, pues, a lo mejor ya muchos ven la opción de trabajar y a lo mejor estudiar, como ahora muchas carreras en escuelas y universidades privadas les llaman eh, universidad ejecutiva o algo así, ¿no? Que tienen poco tiempo, etcétera, y pues bueno, van haciendo su carrera, ¿no? Obviamente la gran diferencia es que esta es la Universidad Nacional Autónoma de México y que no es fácil estar aquí. Hay muchas personas que desearían estar en un lugar de estos, ¿no? Y pues por lo mismo, ¿no? Ya sea desde el examen de bachillerato o al examen de licenciatura al que acceden, pues bueno, el puntaje hay un puntaje requerido, etcétera, ¿no? Y ciertas condiciones por las cuales, pues están aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues qué bueno, les aplaudo que hayan llegado a esta meta, pero les aplaudiré más cuando ustedes se titulen y se gradúen, ¿no? Porque a lo mejor, como dice un profesor, a lo mejor lo difícil no es no, no es ingresar a veces, ¿no? Para algunos, ¿no? Lo difícil es graduarse y titular y terminar en tiempo, ¿no? Entonces, eso también es el deseo de un servidor y obviamente de la mayoría de las personas que les han apoyado, sus familias, ¿no? Ya sea, obviamente, indirectamente, sus familias pagan por esta educación. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante dimensionar esto y que ustedes como estudiantes del sistema de universidad abierta, pues deben tener esa condición que es proactiva o ¿cómo se le dice? Cuando estudias por tu cuenta, autodidacta. O sea, ustedes deben tener esa facultad que, bueno, debería ser para cualquier universitario. De hecho, por ahí hay una novela y película, ¿no? Que se llama El médico, de Noah Gordon, que retrata cómo eran las antiguas universidades en la Edad Media, donde alguien ya estudiaba algo y pues de alguna manera pues ya iba a la universidad con un oficio, con algo, ¿no? Estamos en México, estamos siglo XXI, con ciertas condiciones coyunturales muy específicas, en lo cual a veces no sucede eso. Pero sí hay que tener esa mentalidad en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente, pues me ha tocado ver que con el paso de los años, también lo que se debería ver en la licenciatura muchas veces apenas, ¿no? Lo están viendo la maestría, ¿no? Entonces ahí es como una especie de, pues, no sé si de desfase, ¿no? De que el problema educativo nacional, pues bueno, tiene ciertas condiciones específicas, pues sí, ¿no? Que tiene fallas, sí, ¿no? Pero pues bueno, en ese sentido hay que tratar de salir de esa caja, ¿no? Y en ese sentido, pues vislumbrarlo así. Entonces, de alguna manera, el hecho de que estén aquí en la universidad, pues a veces van a confrontar profesores complicados, difíciles, en términos no de, pues de la manera de ser, pues todos somos diferentes, ¿no? Hay profesores que, bueno, ya tenían una manera de dar clase y que ahora, hasta son políticamente incorrectos, ¿no?
y que bueno, eso se ha transformado también, ¿no? Afortunadamente. Pero más que nada, sobre todo, por el tipo de lecturas, que creo que es lo que les va a costar quizá más trabajo a la mayoría, eh, en términos de que a veces no estamos tan acostumbrados a leer cierto tipo de textos teóricos que a veces tienen que ver mucho con filosofía, muchas veces con conceptos sociológicos que pues a lo mejor de primera mano, ¿no? En su cambio a lo mejor de bachillerato a licenciatura, pues van a ver como complicados, ¿no? Entonces, pues bueno, ya entrando en esta situación, pues bueno, yo me presento, soy Jonathan Domínguez, soy profesor de esta materia, lenguaje, cultura y poder, ya desde algunos semestres, ya sean desde antes de la pandemia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya más o menos ya voy a tener una antigüedad más o menos como de 14 años en la universidad como docente. Y pues me he dedicado al grupo de materias que se les llama grupo de materias de lenguaje, ¿no? Esta materia que van a ustedes a comenzar, que se llama lenguaje, cultura y poder, anteriormente se llamaba introducción al estudio del lenguaje, en donde se vislumbraban algunos principios generales teóricos sobre, obviamente sobre la lengua, el lenguaje, la comunicación, etcétera, y que antes en el viejo plan de estudios a veces trastocábamos hasta algunas partes de comunicación biológica, pero en el nuevo plan de estudios, pues bueno, ese se dejó como un lado. Por ahí hay alguna lectura que lo maneja, de una lectura de Nicholas Carr, que está haciendo el Internet con nuestras mentes, en donde se habla como de perspectivas cognitivas, pero pues no va a pasar mucho de ahí, ¿no? O sea, la parte sociobiológica como que se ha perdido mucho en la tabla de materias, pero después de esta tendrán otra asignatura que se llamará Teorías del Discurso, donde se va correspondiendo a esto. Y posteriormente hay una que se llama Teorías de la Significación, que es anteriormente era semiótica, pero le agregaron la parte de hermenéutica. Y pues bueno, que son áreas lógico-filosóficas o epistemológicas, por así decirlo, ¿no? Por no decir que son metaciencias, y sí es mucha la carga filosófica, ¿no? Yo soy comunicólogo de formación de esta facultad, ya de generación 98. Después hice la maestría en antropología aquí en el instituto, ¿no? Junto con la Facultad de Filosofía. Y pues bueno, luego en una búsqueda de reflexiva, semiótica, etcétera, pues bueno, he tenido ahí algunas inclinaciones por estudiar otras cosas de manera trunca que tengo ahí pausadas. Una es la carrera de fitoterapia en la Univim y otra es la de nutrición aplicada. Entonces, siempre ha sido como que más bien a partir de conocer la semiótica, un gusto por tratar de hacer énfasis en lo que hace a la ciencia, ¿no? Entonces es más como una búsqueda epistemológica, que ya más o menos les estaré comentando, yo creo que en alguna sesión con más calma. Entonces, para este caso, pues bueno, vamos a presentar lo que será, ahorita ya tenemos en pantalla, lo que es la página del SUAYED de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí, por ahí en el programa que estoy rondando por ahí, verán ahí más o menos la liga para entrar a lo que es la página general de la página de SUAYED, de la facultad, y ahí hay una entrada ahí al portal, ¿no? de plataforma. Les comentaba que hay con que pongan su número de cuenta y su, creo que fecha de nacimiento, y si no, pues hay que checarlo con el área de informática. Sí, dime. Sí, estarán aquí esas, ¿eh? Sí, 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 por si le están, ahorita a lo mejor de rápido lo que pueden es nada más anotar a lo mejor a lo mejor mi correo electrónico por ahí, o anotar la página de internet, ¿no? Que está de esta plataforma. Obviamente, esto es opcional para muchos profesores, ¿no? Yo sigo con esta dimensión de usar la plataforma porque, bueno, me gusta ahorrar papel.
para que ustedes no tengan que estar ahí imprimiendo en la mañana el trabajo, etcétera, y que me lo entreguen, ¿no? Entonces, por lo regular, las actividades se entregan el día de la lectura, ¿no? Más o menos sea el día de hoy, pero el corte más o menos se da a las 23:59 del día de hoy y a veces con un lapso de extemporáneo de un día, ¿no? Más o menos del día de mañana, ¿no? Todavía lo podrían subir todavía el día de mañana las actividades. Y bueno, como estamos en esta transición, ¿no? ¿Cómo se dice? De virtual a presencial ahora, ¿no? O sea, todo el semestre pasado fue un sistema mixto para algunos, ¿no? Pues bueno, de todas maneras, el sentido de que de alguna manera estamos ahorita presencialmente, la plataforma nos va a acompañar solamente para dos cosas fundamentales, ¿no? Que sería la entrega de trabajos y lo que es la parte de la antología, o sea, las lecturas. Ahí las lecturas van a estar, ¿no? Aquí obviamente están los datos, ¿no? De la materia, ¿no? La descripción de la asignatura, bla, bla, objetivos de la materia. Lo que me preguntaban, por ejemplo, aquí el programa de la materia, pues está por aquí, ¿no? Entonces aquí lo podrán descargar, que están revisando. De hecho, pues por ahí está la, esta parte, ¿no? Bueno, aquí no, yo antes usaba Educatic, pero bueno, aquí déjenme ver si, bueno, como estoy ahorita compartiendo pantalla, no me va a dejar mucho, pero este, ahí van a obtener lo que está ahí en el temario, ¿no? Y las fechas. Por ejemplo, aquí en el calendario de actividades, ¿no? Esto sí, este, más claro, ¿no? Entonces aquí vamos a ir dimensionando más o menos cómo son las sesiones, ¿no? La sesión 1 es el día de hoy, vamos a tener pues lo que es la presentación de nuestro curso, el 20 de agosto, ¿no? Va a haber en plataforma como una tarea inicial, ¿no? Que es un foro sobre el lenguaje, que ahorita vamos a leer un artículo para niños de la jornada de hace unos, pues ya 25 años, ¿no? Pero que sirve mucho para discutir, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar, por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? Esto es bueno, del 2004, la jornada de niños, ¿no? Que es más o menos discutir precisamente el sentido del lenguaje, las palabras, etcétera, ¿no? Habrá un foro de participación. Obviamente en la plataforma habrá también un foro para que ustedes se presenten, que digan quiénes son, a qué se dedican, qué han hecho ahorita, sobre todo para no desgastarlos ahorita, porque seguramente en las clases anteriores ya se tuvieron que presentar, etcétera, ¿no? Le sirve mucho al profesor siempre que se presenten en el sentido de ubicarlos, etcétera, pero pues bueno, ahorita va a ser luego más difícil todavía con los cubrebocas, quién es quién, ¿no? Es un poco complicado, pero en la plataforma podemos explayarnos un poco más y también pues, para que economicemos más su tiempo, ¿no? Porque yo sé que, pues bueno, ya de aquí muchos salen volando, se van a trabajar o qué sé yo, ¿no? O a disfrutar su único día libre, ¿no? Que tienen luego, ¿no? Así me pasa. Bueno, yo trabajo de viernes digo, de domingo a viernes, ¿no? Entonces, obviamente, pues tengo también mis tiempos muy acotados, ¿no? Obviamente, pues yo estaré revisando en las noches sus trabajos, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es en mi calendario, ustedes también tendrán que organizarse, ¿no? Entonces, aquí en el calendario ven más o menos lo que están estipuladas las sesiones, ¿no? La siguiente sesión que sería el 3 de septiembre, ahí me falló ahí sería el 3 de septiembre, ahí hay que cambiarlo el 26 de febrero. El 3 de septiembre tenemos una lectura de George Yule. Habrá los foros de participación que se abren en plataforma. Digamos que es un complemento a lo que discutimos aquí. Hay veces que muchas veces aquí en la sesión van a participar ustedes. Ahí les voy a poner la participación, etcétera, ¿no? Obviamente, como luego no todos participan por X razón, desde que no leyeron la lectura o hasta que pues, no quieren participar,
pues lo tendrán que hacer entonces en el foro de participación que está ya en la plataforma, ¿no? O sea, como una cuestión de no estar participando en clase, ¿no? En ese sentido, la plataforma nos ayuda. Después de la sesión 3 vamos a ver este texto, ¿no? De Berger y Lockman, ¿no? Etcétera. Y así consecutivamente aquí van a tener la guía más o menos de las fechas y las lecturas, ¿no? Vamos a acabar nuestro semestre el 7 de enero, que se entrega un trabajo final. Ahorita más o menos vamos a comentar cuáles son las características, etcétera, pero para que ustedes más o menos vayan respetando este tipo de fechas. Eh, entonces, ¿cómo está más o menos la plataforma, no? Obviamente aquí tenemos la sesión 1, que es podríamos decirle que la unidad 0, porque estamos introduciéndonos al tema. Y vamos a ver, ahorita vamos a comentar este texto, ¿no? ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? De la jornada. Habrá un foro respectivo. Aquí en la sesión 2 es la primera unidad, realidad y lenguaje, ¿no? Lenguaje y pensamiento. Ahí tendremos estos textos de George Jules, que es muy amable. Luego seguiremos todavía con la unidad 1, ¿no? Que es ubicar la parte de lenguaje, ¿no? En la sociedad, etcétera, y con un texto de Berger y Lockman. En sí les digo que muchos compañeros siempre tienen problemas con esta lectura, ¿no? Porque sí es muy cargada más al área sociológica, entonces, pero es un punto de partida para discutir ciertos temas, ¿no? Eh, eh, la sesión 4, ¿no? Vamos a ver lo que son perspectivas teórico-metodológicas del estudio del lenguaje, ¿no? Sobre lo que es la semiótica, la lingüística. Hay un texto de Julia Kristeva. Hay unos textos complementarios que podrán servir si es que tienen tiempo, ¿no? Luego en la sesión 5, ¿no? Vamos a ver lo que es la parte de hermenéutica y pragmatismo. Vamos a ir revisar ahí un texto de Ferraris, ¿no? Es un texto muy amable sobre esta área. Sesión 6 vamos a ver el tema ya de cultura, cosmovisión, ¿no? Vamos a revisar 3 textos fundamentales que sería definición de cultura de Bolívar Echeverría, de López Austin el concepto de ideología y de Roland Barthes el concepto de mitología, ¿no? Y cómo a lo mejor estos 3 conceptos redondan en uno mismo, en una conexión, ¿no? La sesión 7 apenas ya estaremos en lo que es la unidad 3. Vamos a ver un texto que es del de Nicolás Carr, el que les comentaba hace un ratito, ¿no? ¿Qué está haciendo el Internet con nuestras mentes? Y ahí vamos a tocar algunos temas de cuestión cognitiva, de aplicación de cómo la ideología o el poder de los medios se sustenta, sobre todo en el discurso. En la sesión en 8 vamos a ver ya como problemáticas, ¿no? Que aquí de alguna manera ya convergen con esta dinámica social contemporánea sobre la identidad, sobre la otredad, ¿no? Conceptos que a lo mejor son más de índole político-social. Un texto de Judith Butler, ¿no? Que es sobre lenguaje, poder e identidad, ¿no? Que esta investigadora de Estados Unidos ha sido como de las íconos más importantes en el sentido de toda esta discusión ahora que se habla de las autoidentificaciones, LGBT, etcétera, ¿no? La autoidentificación, pues en gran parte pues viene de todas estas discusiones también del feminismo de los 90 y que pues bueno, se aterrizan aquí un poco desfasadamente 2 décadas después, ¿no? Entonces, eso lo comentaremos, toda esta parte que lo del lenguaje inclusive, etcétera, pues ahí, por ahí tiene algo que ver, ¿no? Posteriormente vamos a ver un tema, bueno, ahí se ve un video también de Guy Debord, ¿no? También está ahí el texto, que es como de cuestión como más o menos marxista, ¿no? De crítica social, ¿no? Etcétera. Por ahí creo que hay un capítulo de la serie de Merlí que habla por ahí de Guy Debord, por ejemplo, ¿no? Ahí luego, si todavía está en Netflix, creo que la serie, pues ahí lo podrán
les podré recomendar, ¿no? Y ya en la sesión 9, pues ya estaremos viendo como partes de cierre. Es otro tema que es sobre la censura, ¿no? Es un tema complejo este texto, ¿no? De Coetzee, ¿no? Sobre un tema sobre las censuras de Estado, etcétera, como regímenes totalitarios, mucho en la dimensión de Sudáfrica, etcétera. Pero es como, pues, para entrar más bien a la discusión de lo que es el poder, ¿no? Y por último, pues bueno, aquí es como la última sesión, ¿no? Que es la cuestión de los movimientos y discursos como digitales, etcétera, todo lo que es el software libre, ¿no? La cibercultura. Esa sesión, por lo regular, yo sé que ya están luego muy cansados porque están terminando el trabajo final. Entonces, la lectura son como 5 páginas, ¿no? Pero sirve para cerrar el curso, ¿no? Obviamente, aquí en la plataforma, pues vienen todas si uno le da ahí, clica alguna de estas opciones, ¿no? Vámonos, por ejemplo, con el foro, ¿no? Que van a realizar, después de esta sesión. Bueno, por ejemplo, foro de participación, bueno, daría un foro sobre el lenguaje, ¿no? Y aquí ustedes aquí viene como algunas, como preguntas, ¿no? Este espacio vamos a responder algunas preguntas sobre el lenguaje de sus propias palabras. Y obviamente, pues ahí tienen ahí algunos datos de rúbrica. Y ahorita, esto es lo que vamos a comentar ahorita, ¿no? Existen las cosas antes de que las nombremos, etcétera, ¿no? Entonces ahí van a poder dar su respuesta. Y ahí viene la rúbrica, ¿no? Que respondan ahí cada cuestionamiento, ¿no? Y ahí sumará el 100%, ¿no? La respuesta de las preguntas y la interacción con los compañeros, ¿no? Y otro dato interesante de los foros, ¿no? Vamos con el foro, con otro foro, un foro de participación. Aquí hay algo interesante en los foros que es una cuestión como de la plataforma y de modo, que dice, la fecha para entrega para publicar este foro es sábado 3 de septiembre. No significa que solamente en este foro, bueno, más bien en toda la cuestión de foros, por lo regular, cuando dice que la fecha para entrega para publicar, a esos no le hagan caso. Más bien lo que está tratando de decir es que a partir del 3 de septiembre se va a abrir ese foro para que ustedes puedan participar. Tienen 15 días para ya cuando nos veamos, pues ahí sí va a cerrar, ¿no? Entonces ahí solamente en este caso no se confundan. En el caso de las tareas sí tienen un acuse que dicen fecha límite tal, ¿no? Pero en los foros no sé por qué me sale eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahorita yo sí puedo participar, pero para ustedes creo que todavía no está disponible hasta el 3 de septiembre. Entonces son detalles que luego se irán más o menos acoplando, ¿no? En este sentido. Y pues la plataforma es bastante cómoda. Si quieren ir, por ejemplo, viendo los requerimientos, ¿no? Del trabajo final, ¿no? Bueno, ahorita les comento lo de los materiales, ¿no? Aquí en entrega de trabajo final. Dice aquí, bueno, trabajo, ahorita vamos con los porcentajes, ¿no? Este trabajo representa el 35% de la calificación final, etcétera. Es un ensayo académico sobre un objeto de estudio donde se analiza un fenómeno de la significación desde alguna visión vista, o sea, que hayamos revisado sobre el lenguaje, ya sea estructuralismo, pragmatismo, semiótica, hermenéutica, discurso social frente a tecnología, discurso de sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que vayan pensando como en un tema que les llame la atención. Por ejemplo, hay el tema de género, por ejemplo, se presta mucho a la discusión del lenguaje con la dimensión del poder. Obviamente, pues un tema muy usado, a veces el de las redes sociales, pero pues, lo aterricen en algo delimitado, ¿no? Por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema posible. Y que lo importante del trabajo final es que no se inventen el trabajo de manera monográfica, ¿no? Que no solamente sea una descripción. Es que el trabajo, bueno, el ciberbullying es esto, ¿no? Y yo opino que es esto, ¿no?
digo, funciona como un ensayo, pero no estaría viendo lo que hayamos revisado de las lecturas, ¿no? O sea, lo que tenemos que darle es como lo que dice la carnita, ¿no? El aparato crítico para que se sustente ese argumento que ustedes tienen dentro de una postura, ya sea de la lingüística, de la hermenéutica, del pragmatismo, etcétera, ¿no? Es el primer semestre, ¿no? Es un buen ensayo para irse adentrado a este tema. Hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, el de las fake news, ¿no? Que es muy común, ¿no? Las paparruchas, ¿no? Etcétera, como bien se diría, ahorita se dicen las fake news, pero pues bueno. Eh, y muchos otros, ¿no? O sea, puede ser incluso a lo mejor el lenguaje inclusivo también, ¿no? Ese también se presta como para un tema de discusión sobre el lenguaje, cultura y poder. Y pues al final, pues tiene más o menos estructura, una introducción, un desarrollo, ¿no? Conclusiones, ¿no? Ahí en las conclusiones, obviamente, yo me doy cuenta si hicieron bien la reflexión, ¿no? Porque ahí les doy una guía de conclusiones como para. eh, Resulta que cuando ustedes hacen un trabajo, ya están cansados, etcétera, y ya quieren entregarlo, ¿no? Y entregan como un párrafo de conclusión. Y en las conclusiones es donde más uno puede darse el chance de explayarse sus ideas, sus opiniones, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo tengo una guía de preguntas, ¿no? Por ejemplo, el tema fue agotado en su mayoría, sí, no, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles fueron sus expectativas al inicio, al final del trabajo? Por ejemplo, ahorita, si de una vez desde inicio del curso ahorita están pensando en un tema, ¿no? Pues esto es lo que quiero estudiar y al final se dieron cuenta, pues que, bueno, no cosas como obvias, ¿no? De, bueno, es que ya no me dio tiempo de terminarlo, etcétera, pues a lo mejor como que no, más bien en la profundidad reflexiva, ¿no? O sea, no en la parte operativa, ¿no? A lo mejor todos tenemos problemas con la lectura, etcétera, pero ir más en profundidad, ¿no? ¿Qué elementos pudieran ser clave para ubicar el trabajo desde una perspectiva de la carrera, ¿no? Por ejemplo, esto podría dar para una materia en comunicación, qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor tratando de ubicar líneas de comunicación y género, ¿no? En ese sentido. Las teorías que usaron pues fueron las apropiadas y obviamente toda teoría pues tiene límites, ¿no? Etcétera, ¿no? De hecho, estas preguntas las pueden guardar hasta cuando hagan su tesis, ¿no? Les van a servir mucho porque ya cuando acaben su trabajo de tesis o tesina, si es que optan por la modalidad de titulación de tesis, pues les va a servir mucho precisamente para ir determinando cómo construyen este tipo de trabajos, ¿no? Eh, en general, pues, bueno, me falta nada más señalar la manera en que voy a evaluar. Obviamente aquí en la plataforma podrán buscar el repositorio de lecturas ya directamente, ¿no? Si es que no están viendo los hipervínculos, ¿no? Ahí lo tengo en un drive. Ahí hay algunas otras lecturas que están en plataforma. Y aquí, bueno, aquí este es como el recuento de histórico, ¿no? De los semestres anteriores, ¿no? Pueden revisar las videoasesorías grabadas del 2021, que pues obviamente van a ser como que los mismos temas, ¿no? Pero siempre lo que cambia siempre son las discusiones, ¿no? No recuerdo si fue, creo que las del 2021, donde tuve un grupo en línea muy, muy participativo, que ahí sí, luego no me daba tiempo de pasar todas las diapositivas, y eso es lo que más o menos quiero, o sea, o sea, que a lo mejor no llegue a terminar las diapositivas porque la discusión está muy interesante aquí, ¿no? En ese sentido, todavía no he logrado ver cómo consigo un lavalier, así con este micrófono en mano, ¿no? Para que se quede registrado. Ahorita pues nada más lo tengo aquí en el cubre, pero para que a lo mejor se pueda compartir el audio, ¿no? Lo que yo hago es que si alguien hace una participación, pues ya más o menos como que lo repito para que se quede grabado, ¿no? Si es que no alcanza mucho el audio, ¿no? Que es a lo mejor o conectar aquí un omnidireccional. Ya luego les platicaré cómo funciona todo esto, ¿no? Como el detrás de cámaras, ¿no? Pero eh, vámonos con lo que muchas veces a ustedes les interesa, que es cómo voy a aprobar el curso, ¿no?
y aquí criterios de evaluación, ¿no? Obviamente, pues estoy haciendo la revisión en conjunto con ustedes lo podrán revisar con calma, pero sobre todo aquí servirá más que nada para que haya, si hay dudas, pues me las pregunten ahorita en su momento, ¿no? Obviamente aquí esto va a cambiar, ¿no? Porque pues, todavía es el modelo híbrido, pero para este semestre presencial, pues obviamente la participación y asistencia, pues más bien se va a referir a la participación y asistencia aquí en aula, ¿no? Cuando en alguna situación hay excepciones, ¿no? De que están enfermos o hay alguna condición muy particular por la que no vinieron, pues obviamente yo los comodines es precisamente los foros de participación en plataforma. Entonces, en ese sentido, pues lo que es la asistencia, o sea, yo lo veo conjunto, ¿no? O sea, de nada sirve venir aquí y pues nada más estar calentando la banca y digo, yo sé que están muy cansados, luego están ya durmiéndose, y además ya la última materia, ¿no? Ahora imagínense cuando es clase de 1 a 3, ya están fulminados, ¿no? Los de otros semestres, ¿no? Entonces, pues bueno, ese 30%, pues cotejo participación y asistencia, ¿no? Tareas o actividades que están ahí en la plataforma, que es lo que anteriormente, pues cada sesión sabatina a veces se entregaba en papel, etcétera. Lo que nos permite la plataforma es tener el acuse, ¿no? De decir, bueno, lo entrego a tal hora, etcétera, ¿no? Y salvo casos muy excepcionales, ¿no? De que, porque sí tuve durante la pandemia, de que hubo alumnos que se dieron de baja porque por más que le hicieran no tenían acceso a la tecnología. Pues solo en esos casos, ahorita si hay algún caso especial de que de plano no tengan conexión o computadora, pues ya les aceptaré en papel el día que se entrega, ¿no? El trabajo, ¿no? Pero solo en esos casos. Como es más cómodo todavía tener el acuse todavía el sábado, toda el día sábado hasta que termina el día para entregarlo, pues, hay muchas veces que nada más hacen la lectura el sábado, pero no terminaron la actividad, todavía tienen lo que resta del sábado para entregarlo y lo que resta del domingo, ¿no? Para que no, creo que es más cómodo, ¿no? En el trabajo final, pues es un 35%, 35, 35, 70 y 30 de la asistencia y participación. Trato de que sea como que lo más equilibrado, ¿no? Obviamente, digo yo, igual que ustedes, pues trabajo, ¿no? Toda la semana, ¿no? Y pues como les comentaba, los trabajos los voy revisando poco a poco. Es un grupo grande. Deseo que así como entran con muchas ganas, mucho entusiasmo, pues que lleguen al cierre del curso, ¿no? O sea, que lo cierren así, no sé cuántos somos como 25 o no más o menos, no sé. Bueno, en la lista más o menos creo que son 25, pues que acaben los 25, ¿no? El gran problema que tiene ah, ¿cómo se llama? Esta modalidad es la deserción. Entonces, a veces no es que en este sentido, pues sean malos estudiantes, simplemente se van, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy triste comenzar un grupo con 20 personas y que 10 de ellas pues, son las que terminan, ¿no? Entonces también hay que mantener ese entusiasmo y en ese sentido, pues vislumbrar toda esta particularidad, ¿no? Entonces, esto es más o menos cómo funciona la plataforma, ¿no? De cualquier forma, pues bueno, así me voy a ver cuando esté. eh, Punto, o incluso eh, o sea, ya para que sea sea sin, bueno, sin penalización de extemporáneo, o sea, ustedes van a tener el corte a las 23:59 del día sábado.
para que puedan entregar el documento o la tarea o la participación determinada, ¿no? Y tienen todavía el día domingo, ya como trabajo extemporáneo, todavía lo van a poder subir y ya el lunes ya no se puede, o sea, ya la plataforma ya va a estar bloqueada. Ujú. Sí, 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 a 23:59 del domingo. Entonces, sí, sí, un punto menos, o sea, que eso también es muy relativo, ¿no? Eso también, eh, ahí sí, al final del curso, la evaluación trata de ser más cualitativa, o sea, porque pues, ahí pueden haber que, oye, me entregaste un buen trabajo, ¿no? El trabajo final, entonces hay las participaciones, entonces, realmente de los trabajos cotidianos, los que se entregan, o sea, el máximo ahí es obviamente 10, pero ahí sí hay, al final son 10 actividades, ¿no? De esas 10 actividades, pues obviamente lo que vamos a determinar, pues bueno, vamos a tener el 100, ¿no? Pero al final del curso yo no contabilizo esas 10, ¿no? Porque voy a contabilizar 8. Entonces, o sea, como que a veces hay un chance de que por alguna X razón, a lo mejor no puedas entregar un trabajo. Entonces, califico sobre esas 8, ¿no? Ese es como el chance para que no se preocupen tanto de quién baje un punto, etcétera, ¿no? O sea, si tienen los 80, para mí va a ser el 35% que corresponde a ese rubro. Entonces, ahí ya son las cuestiones que yo voy ajustando, porque pues tampoco es como un sistema donde simplemente sea todo pues cuantitativo en ese sentido, ¿no? O sea, entonces ahí lo que se califica muchas veces son los argumentos, la dimensión del análisis crítico y que lo que nos permita precisamente ahondar en lo que es la discusión, ¿no? De la lectura, ¿no? Entonces, en esa parte también hagan un esfuerzo por el trabajo final. Les digo, que no sea monográfico, que utilicen las lecturas que utilizamos. Sé que a veces son forzadas, ¿no? Así como que dices, pero pues, bueno, es lo que dice el temario, ¿no? Y si algo he tratado de respetar, pues es el trabajo colegiado que tuve con algunos colegas cuando hicimos el plan de estudios, yo participé en él, ¿no? En esta y otras asignaturas del área de lenguaje, para que respetáramos pues más o menos las lecturas, ¿no? Ya más o menos ya viene siendo un tiempo en que se va a transformar esta materia, ¿no? Yo creo que para unos 4 años va a venir otra reforma de plan de estudios, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces es más o menos con lo que estaríamos trabajando, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra duda, comentario? También si alguien tiene alguna sugerencia de alguna lectura, también es el momento, ¿no? Así que alguien, siempre, bueno, no sé, que llegue un psicólogo o llegue un sociólogo y diga, podríamos hacer una sugerencia de alguna lectura, etcétera, pero pues bueno, eso se puede ir viendo, ¿no? En dado caso, ¿no? Lo discutimos. Sobre todo creo que la sesión comodín es la sesión 9, que es la que, eh, como es muy redundante la lectura de Quetzet, a mí es interesante, ¿no? Pero creo que podríamos andar luego en otro tipo de temas. De hecho, estoy pensando todavía si la cambio por la de Slavoj Zizek, pero algo que se preste más a la actualidad, ¿no? Pero bueno, eso, si hay cambios en la plataforma, pues obviamente se los notifico, etcétera, ¿no? Entonces, y pues bueno, o sea, y en la misma plataforma, les mandaré obviamente el vínculo de Zoom, ¿no? También para eso. Lo que sí no sé, bueno, ya supongo que están ustedes aburridísimos del Kahoot y todo esos, dinámicas, ¿no? Pero bueno, se pueden implementar incluso en el aula, ¿no? Así como de hacer, como un juego de respuestas aquí, digo, no sé si del celular para tanto, pero yo podría aquí, calentar mi comida, yo creo, está bastante caliente el celular, ¿no? Pero pero la cuestión es que, digo, lo ideal es que ya trajera mi laptop, pero pues bueno, está en mantenimiento, pero este,
a mí me, digo, no es que me haya acostumbrado a la dinámica, pero pues bueno, vamos a revisar un texto, a ver si lo vuelvo a compartir aquí pantalla. Eh, Vamos nuevamente con la página. Ah, digo, hay otras materias que yo imparto, pero aquí vamos nada más, es como esta lectura que vamos a escuchar, ¿no? Es más que nada como para adentrarnos al tema de qué es más o menos lo que va a acontecer en el tipo de discusiones, ¿no? De esta asignatura, ¿no? Bueno, parece que, a ver si. mm, ok, bueno, a ver si se llega a ver esto. Me parece que no se va a grabar en la plataforma, pero ahí está bueno, la grabación de la materia, pero bueno, sí se alcanza a ver tantito. Voy a hacer esto más chiquito. Ah, aquí está. Es un texto, ¿no? Pero sí es que está muy opaco, ¿verdad? Lo voy a leer, lo voy a leer nada más para que tengan el seguimiento, ¿no? Dice, ¿alguna vez se te ocurrió preguntar por qué las cosas se llaman como se llaman? No sé si alguno de ustedes alguna vez se lo preguntó de niños, ¿no? Algunas cosas. Y bueno, ya sea que te lo preguntaste a alguien o si lo vas a preguntar, aquí te damos algunas respuestas que seguro te dieron o te van a dar, sobre todo los adultos, ¿no? Bueno, ¿quién quiere ser adulto, verdad? Realmente, ¿no? Y ya llegamos a esa parte, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen que tener algún nombre, no? Porque se llaman bueno, esa es respuesta, ¿no? Porque las cosas tienen que tener algún nombre, ¿no? Porque se llaman como se llaman las cosas, ¿no? Porque así se llaman, porque ese es su nombre, ¿no? Y si te das cuenta, ninguna de estas respuestas es una verdadera respuesta, es como muy tautológica, es como muy circular. Entonces, de hecho, las respuestas 2, 3 y 4, o sea, la de por qué se llaman, las cosas se llaman porque se llaman, porque si se llaman, porque ese es su nombre, es la misma, ¿no? O sea, nada más de hecho es la misma pregunta, pero sin signos de interrogación. Y aquí vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿no? ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? Hay dos tipos de respuestas, ¿no? La respuesta corta y la respuesta larga, ¿no? Y dice aquí, ¿no? Adivinaste, pues no hay respuesta corta, ¿no? La respuesta corta es una de las cuatro anteriores, las que ya nos habían dicho. Así que pues vamos por partes, ¿no? Antes de responder por qué las cosas se llaman como se llaman, primero habría que preguntarnos qué son las cosas, ¿no? O sea, cuando hablamos de una cosa, es como un término genérico para llamar a cualquier cosa que nombramos, ¿no? De hecho, la misma palabra objeto tiene un buen de cosas que las podemos meter, ¿no? No sé si nunca les hicieron eh, esa broma filosófica a algún profesor de yo le pongo 10 a la persona que me traiga 1 kilo de fruta como tal, ¿no? O que me traiga una fruta, ¿no? Y a la clase siguiente, pues alguien trae una manzana, una pera, no, pero yo pedí una fruta, un objeto que se llame fruta, ¿no? O sea, la fruta es una clase, ¿no? Una clase en donde metemos, es como un cajón, ¿no? Como el cajón. ¿Mm?
una selección, pues sí, le llamaríamos como una categoría, ¿no? O sea, metemos así como encaja cuando alguien de ustedes que haya trabajado en almacenes, ¿no? Aquí van las frutas, aquí van, ahí metemos todo, ¿no? Y es lo que pasa cuando decimos objeto o cosa, ¿no? Entonces pueden ser X cosas, ¿no? Y también lo mismo va a ser con la palabra de los signos, ¿no? Cualquier cosa puede ser un signo, ¿no? Signo de vida, signo de muerte, signo de alerta, signo de amor, de felicidad, etcétera, ¿no? Y entonces aquí prosigue el texto, ¿no? Cuando dice, ¿qué son las cosas? Que también es una preguntota, ¿no? Pero como estamos de suerte, es un texto anterior. En un texto anterior, un niño nos contó su historia con las cosas. Él desde muy pequeño se había preguntado qué son las cosas y se había dado cuenta de que poco antes de nacer, uno cree que uno es el mundo, ¿no? O sea, cuando uno nace, pues creo que había un cómic de Mafalda en donde dice, y antes de que naciera, pues qué sentido tenía el mundo si yo no existía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es que así nos pasa, ¿no? Nuestra existencia se cuenta a través pues, de las palabras, de las cosas, ¿no? Y entonces, después de nacer, uno se da cuenta que uno no es el mundo, ¿no? O sea, hay otras personas, ¿no? De hecho, los niños, no sé si se han dado cuenta que los niños llegan y dicen, oye tú, tráeme esto, oye tú. Cuando el niño conoce la palabra tú es como una maravilla porque el mundo es tú, ¿no? Entonces, para diferenciarse, ¿no? Entonces, dice, oye tú, tráeme esto, oye tú, dame leche, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, dice, al nacer uno está encuerado con frío y entiende que la leche y el calor son cosas necesarias, pero están lejos de uno mismo, ¿no? O sea, hay una necesidad, ¿no? De sobrevivencia por las cuales tenemos que aprender a hablar, ¿no? ¿No? Y es una condición de sobrevivencia, ¿no? Por eso las cosas son lo que no son uno mismo. O sea, es para diferenciarnos, ¿no? Digo, ya más avanzado filosóficamente se habla de la otredad y el otro, ¿no? Ya después ya es muy complejo cuando dices él, ¿no? ¿No? O sea, cuando dices yo, tú, él, ¿no? O sea, como que los pronombres nos indican, ¿no? Condiciones de existencia, ¿no? Muy profundas. Y en ese sentido es como vamos diferenciando qué es lo que no somos nosotros, ¿no? Antes de las cosas están un algo que está ahí en el mundo, pero que no se vuelve importante hasta que lo conocemos. Entonces, vuelve una cosa y la podemos poner dentro de nuestro mundo. Así, mientras más conocemos, más crece nuestro mundo. Para ahí hay un filósofo llamado Wittgenstein que dice que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Alguno de ustedes, curiosamente, a lo mejor se haya interesado en los kanjis, ¿no? En el lenguaje japonés, ¿no? Y cada kanji, porque tiene el hiragana y el katakana, ¿no? Uno son como partículas silábicas para palabras extranjeras y otro ya tienen todo el concepto. Entonces ahí el chiste de, por ejemplo, la primaria tienen que aprender tantas palabras, ahí, o sea, como que el nivel en el japonés es las palabras que aprendes en la primaria, luego en la secundaria y así van diferenciando pues el nivel. Y en cierta manera nosotros no lo contabilizamos porque como nosotros tenemos algo que se llama la doble articulación, ya lo vamos a comentar la sesión que viene, podemos articular palabras con diversos fonemas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que las palabras, ¿no? Nos ayudan a conocer más. De hecho, el hecho de que estén aquí, ¿no? En la universidad es porque ya dominan cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de palabras que anteriormente no dominaban. O sea, si se compararan ustedes mismos con cómo hablaban a los 10 años, a los 15, a los 20, ¿no? Bueno, aquí hay jovencitos todavía, pero y así en lo sucesivo van a hablar después a los 30, a los 40, de manera muy distinta, ¿no? Porque van metiendo ideas, ¿no? De hecho, la palabra monstruo, ¿no? Eh, es muy colindante con en latín mostrare, algo que se muestra.
De hecho, en el cine de terror, cuando no ves al monstruo, te aterra más, ¿no? Aliens, ¿no? Que era la clásica que no salía el monstruo hasta el final, ¿no? Pero los slashers, ¿no? Los slashers de los ochentas, nunca, nada más ves el cuchillo y pues quién sabe quién te está matando, ¿no? Pero ya cuando ves al personaje, le pones palabra, le das existencia, existe, ¿no? Antes no existía. La persona que tiene un síntoma y que me siento mal y no sé, cuando le dicen el nombre de la enfermedad, no se cura, pero sí hay un descanso psicológico. Ahí dice, ya tengo esto, o el diabético, ¿no? Es que estoy yendo al baño a cada rato, etcétera, y es muy diferente, ¿no? La acepción a decir, o como dicen popularmente, donde ya te dio la diabólica, a decir, bueno, tengo diabetes, a decir soy diabético, ¿no? Es un proceso de asimilación. Eso que estaba afuera, lo asimilas, ¿no? Y dice, bueno, vamos a proseguir con esto, ¿no? Los nombres se parecen a las cosas. ¿De dónde salen los nombres de las cosas? ¿Salen de adentro de las cosas? ¿Cuál es el mejor nombre para una cosa? ¿El nombre de una cosa es el que se parece a la cosa? ¿No? Luego, no sé si ya se han preguntado, pues, la palabra gato no tiene ningún parecido con la palabra, con un gato, ¿no? O sea, dices, ¿no? Hay ¿cómo se le dice? Onomatopeyas, ¿no? Como traducidas, ¿no? Aliteradas, como el cacaraqueo del gallo, o la abeja, ¿no? En inglés es más claro, ¿no? El bee, ¿no? El bee, ¿no? O sea, tiene esa factor lingüístico, ¿no? Pero bueno, pensemos entonces en letras y no en dibujos. Digamos la palabra leche. Esta palabra no se parece a la leche de veras, ¿no? En ninguna de sus formas, ni en vaso, ni en mamila, y no se parece ni siquiera a la leche en polvo. Entonces, ¿por qué usamos esa palabra? Pues porque todos la usan y eso es muy útil y sería un relajo cambiarla y convencer a todos que usen otra palabra para el líquido blanco, ¿no? Aunque a veces los nombres se parecen a sus cosas, pensemos por ejemplo, en la palabra gordo, en alguien que es gordo es parecido, pero si escribimos, bueno, ahí es un juego como visual, aquí no se va a ver eh, tanto, ¿no? Digo, que ahí es como estos artistas de la vanguardia, ¿no? Que hacían juegos con los poemas y los desarticulaban, ¿no? Y pues bueno, ahí por ejemplo, ahí se juega, ¿no? Como que se parecen, ¿no? Las palabras, pero a veces podemos jugar, por ejemplo, hay una palabra ahí en la imagen, ¿no? Se ve ahí la palabra flaco, pero pues no corresponde, ¿no? Como que está grande, ¿no? Pero son juegos, ¿no? Como hasta retóricos, ¿no? Pero bueno, aquí dice, entonces si el nombre de la cosa no viene de la cosa misma, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo puso? Entonces, muchos nombres vienen de otras palabras, por ejemplo, en español la palabra foco podría venir de foco, que decir fuego, ¿no? Y eso es un poco lo que estudia la filología, ¿no? El origen de las palabras, ¿no? El origen de dónde viene todas las dimensiones de donde viene una partícula de cualquier palabra que usemos, tiene un origen en el latino, en lenguas romances, ¿no? O en las palabras anglosajonas, a veces pueden retomar también de alguna protolengua, etcétera, ¿no? Del griego, a veces tenemos palabras que usamos del griego, ¿no? Entonces, y ahí, pues bueno, hay palabras que se pueden parecer a otras palabras, ¿no? Y bueno, pues aquí prosiguiendo, ¿no? Al final va discutiendo un poquito más sobre Este, pues redundando más en otros ejemplos, ¿no? Pero vamos a darle un poco más de cierre, ¿no? Al final, este texto pues va más como a más preguntas, ¿no? Vamos a ver si vamos a la última página. que es- Sí, por ejemplo, aquí muchas o todas las palabras que usamos se heredan. O sea que no las van pasando los más grandes a los más chicos o pueblos que vivieron antes, las van pasando a los pueblos que vienen después. También aprendemos nuevas palabras conforme se van inventando o descubriendo cosas. Computadora, teléfono, o por ejemplo pensar, hace 20, 25 años, ¿no? Decir
la palabra WhatsApp o WhatsAppéame algo, ¿no? Etcétera, ¿no? Un sticker, ¿no? Bueno, en sticker, pues a lo mejor una calcomanía, ¿no? Pero, eh, y bueno, ahí la carrera del cultural, ¿no? En los idiomas, ¿no? Por ejemplo, la ganó los anglosajones. Hasta los lenguajes de programación, Python, etcétera, debes de saber un poquito de inglés para cachar cuál es la sintaxis, ¿no? Ahí hay toda la influencia humana, ¿no? En esa parte, ¿no? Y bueno, las palabras vienen de muchas partes, muchas palabras vienen de otros idiomas y se han recordado, alargado con el tiempo y las palabras forman de lo que se llama lengua o idioma, ¿no? La lengua o idioma es un gran cajón de palabras, ¿no? Que los pueblos han ido construyendo para comunicarse, ¿no? Al final, pues, vámonos así con la respuesta que todos esperamos para ya no dilatarnos más, ¿no? Y al final, ¿cómo se contesta la pregunta de por qué las cosas se llaman como se llaman? Como te das cuenta, no hay una sola respuesta, sino muchas que están repartidas a lo largo del texto. Si quieres, búscalas, pon la respuesta aquí, ¿no? Pero vamos a ir viendo gran parte del curso señalamientos afines a esto, ¿no? Vamos a comentar que ahí después habrá una teoría, bueno, la visión, por ejemplo, de Saussure, que retoma esta postura aristotélica, que es la condición arbitraria de la palabra. Entonces, sí, al final es una convención social, ¿no? Llamarle perro a los perros, y pues así se quedó, ¿no? Eh, Esa es como una de las respuestas simples, pero que devienen, ¿no? A toda una profundidad social, ¿no? En ese sentido. Eh, Digo, hay muchas otras palabras, ya vimos las onomatopeyas, etcétera, ¿no? Las filologías, pero a lo largo de esta dimensión, ¿no? Reflexiona mucho precisamente sobre, no solamente sobre la condición de lingüística, ¿no? Sino la condición de la existencia. Entonces, en ese sentido, habría que plantearnos, ¿no? Entonces, aquí ahondando, ¿no? En ahora sí, ¿no? El foro del lenguaje, ya sea que si ahorita alguien quiere participar, ¿no? También, bueno, aquí, foro de participación, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta detonadora, ¿no? ¿Crees que sea útil para el profesional de ciencias de la comunicación dominar filosóficamente el área del lenguaje? ¿No? Son preguntas, ¿no? Porque ahorita está hablando, ¿no? De quién soy, etcétera, pues es una condición que el lenguaje lo implica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta es como una tarea más reflexiva, ¿no? Otro foro, ¿no? Existen las cosas antes de que las nombremos, ¿no? Puede existir algo que sea aquí pueden responder a cualquiera de estos, ¿no? Puede existir algo que no se ha nombrado, ¿no? ¿Crees que sería funcional inventar palabras y usarlas en nuestra comunicación? ¿De qué depende que exista una nueva palabra, ¿no? Y pues ahí están las preguntas, ¿no? Dime. La de, existen las, ok. Ujú. Ujú. Sí. Sí,
Sí, bueno, precisamente, efectivamente, o sea, toda la explicación que acabas de dar precisamente tiene que ver precisamente con toda esta visión estructural del lenguaje, que ya lo vamos a ir profundizando, precisamente en la dimensión de cómo determinamos, ¿no?, arbitrariamente el lenguaje, y pues tiene una funcionalidad que es la parte de la dimensión comunicativa, ¿no? O sea, para todos nosotros pues tenemos que, o sea, una persona que no domina el lenguaje está eh, incapacitada, ¿no? O sea, una persona que cuando dicen es que está en chino, ¿no? Es que precisamente es porque desconoces, ¿no?, cómo hablan los chinos, ¿no? Ellos se comunican perfectamente y es en ese sentido como de alguna manera es funcional, ¿no? Y obviamente pues las primeras preguntas explotan la cabeza porque tienen más carga filosófica, ¿no? Porque incluso hasta en una dimensión kantiana, ¿no? Dice, ¿realmente existen las cosas? O sea, sin que nosotros existamos, o sea, es como aquella parábola, ¿no? De si no hay nadie y cae un árbol, ¿hace ruido? ¿No? O sea, precisamente son ese tipo de preguntas que a lo mejor generan interpretación, pero a lo mejor no hay una respuesta fina, ¿no? Podemos tener un acercamiento, pero es incluso determinar si o no existe la Matrix, ¿no? O sea, que en realidad el que se acercó más a discutir la existencia de la Matrix fue el personaje de Platón, Sócrates, ¿no? Que es más, ¿no? O sea, no sabemos si Sócrates o no existió, ¿no? Porque no hay un texto escrito por Sócrates, ¿no? De hecho, hay toda una teoría de la conspiración ahí, ¿no? Porque lo que más se tiene, sí, hay contemporáneos que hablan de un tal Sócrates, pero no, las pruebas arqueológicas no determinan que haya o no existido, ¿no? Entonces, y si no existió es maravilloso, porque es una idea, ¿no? Y es toda la tesis platónica, ¿no? Somos ideas, ¿no? Y eso, en esa parte es donde a lo mejor confluye mucho la discusión filosófica y es una oportunidad, este grupo de materias, para que ustedes traten de generar una epistemología propia de lo que son las ciencias de la comunicación y quitarnos, sí, o sea, bueno, el estigma del comunicólogo no nos lo vamos a quitar fácilmente, ¿no? Es comunicólogo, es el que anda con las camaritas y el micrófono, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Obligadamente, ¿no? Pero digo, se habla de ciencias, ¿no? En ese sentido, tengamos como que más bien esa capacidad y no se crean, o sea, me cuentan de un caso de una colega que deseaba hacer bueno, creo que entró al posgrado del Colmex, no me acuerdo a cuál, y pues dicen, bueno, ¿tú de dónde vienes? De sociología, ¿no? Tú de antropología, ¿no? Y tú de comunicación, o sea, nada, ¿no? Entonces, y es paradójico, ¿no? O sea, de hecho, otra cosa que quiero comentar, pues es que estar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales determina mucho el juicio en dónde está vinculada la comunicación. No sé si alguno de ustedes ha llegado a escuchar que existe una carrera que se llama comunicación humana, ¿no? ¿Tú sí? Sí, ¿qué estudia esa carrera? ¿Qué es lo que has escuchado? Lenguaje, ajá. ¿Sabes a qué se dedica? Ujú. Lo que son ¿vieron el discurso del rey, la película por ahí? Ahí aparece un foniatra, ¿no? O las personas que tartamudean, por ejemplo, tengo entendido que Muñoz Ledo, este político que ya está por retirarse, ya no sé si ya se retiró, pero tengo entendido que él era tartamudo de niño, ¿no? Y entonces su familia de maestros, pues bueno, lo canalizaron y pues dejó de tartamudear. Entonces, digamos que esa es la parte médica de comunicación, pero le pasa algo mismo a la antropología. En la antropología como que la élite son los de antropología física, los que estudian la biología humana, y ellos sí se van a los congresos de medicina, de osteología, ¿no? De pruebas científicas, ¿no? De evidencia, ¿no?
Lo mismo pasa con los de comunicación humana, porque ahí la evidencia es la parte cognitiva, cómo funciona el cerebro, etcétera, ¿no? Como que está muy sesgado, ¿no? Como que, y además es un pequeño grupo, porque no, creo que hay límite de edad, creo que nada más hasta 25 años creo que puedes entrar ahí, o a los 35 si estás en la de Morelos. Es lo último que había visto algunos años, ¿no? Yo muy tardíamente me enteré de eso, pero pues bueno, pero es un área de actividad profesional que tiene que ver con la comunicación y con el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de estos paradigmas, ¿no? En esta facultad, pues obviamente te van a tachar de positivista, en este sentido. Bueno, la institución no, o sea, pues este es un lugar amplio, o sea, lo puedes decir, ¿no? O sea, no nadie te va a censurar, ¿no? A lo que me refiero es las discusiones con los colegas, ¿no? Que dicen, bueno, es que, más bien lo que te van a decir es que yo no domino esas áreas. O sea, sobre todo si llegas con una tesis de esa índole, ¿no? Sí hay personas ya en el posgrado, porque supe ya de una persona que está haciendo su tesis de maestría sobre lenguaje de señas, y pues bueno, o una persona que creo que está haciendo algo de discapacidad, ¿no? Dices, pues bueno, qué padre, ¿no? Ya hay, pero la parte médica, pues no es como un área de dominio así como que dices muy común. De hecho, no sé, incluso hace cuestionar, no sé, es una pregunta abierta, no es una afirmación, ¿no? O sea, la medicina es una ciencia exacta. Yo me hago la pregunta, ¿no? Porque las ciencias exactas es la física, la química, ¿no? O sea, la biología le hacen bullying porque es muy, no puedes determinar qué es lo vivo, ¿no? Es una cadena de proteínas que viaja ahí en el aire. Y eso afecta, ¿no? Un virus, ¿no? O sea, eh, pero ahí lo basas ya en la química, ¿no? La cadena, ¿no? Pero a lo que voy es precisamente dimensionar en este aspecto, ¿no? La epistemología de las ciencias de la comunicación, hasta dónde nos podemos defender en ese sentido. Van a haber materias en donde, por ejemplo, teorías de la comunicación, donde vean a lo mejor paradigmas, como por ejemplo los esquemas de Shannon y Weaver, que son totalmente mecanicistas, que tienen índole parte con las telecomunicaciones, ¿no? Las partes de cognitivismo, pues ya no son ya no se ven tanto en el nuevo plan de estudios, ¿no? Pero es lo que voy a ir como que sacarse como de ese estigma, ¿no? O sea, y sí, o sea, se puede dominar los medios, etcétera, pero la discusión del comunicólogo, del analista, ¿no? Porque esto es comunicador, ¿no? O sea, el micrófono es para un comunicador, pero no para un comunicólogo, ¿no? Entonces, ahí es donde tendrán que ustedes dimensionar y defender, ¿no? A capa y espada, precisamente, los rangos, ¿no? Yo me fui a antropología en la maestría, ¿no? Porque a lo mejor no quise repetir los mismos esquemas, ¿no? De las áreas, porque bueno, mi búsqueda era semiótica, ¿no? Entonces, otra área, ¿no? Donde se maneja y que bueno, en antropología, hay áreas semióticas, ¿no? Hay otras áreas, incluso hasta en la biología hay un área semiótica, que es la botánica, bueno, la sistemática, ¿no? La que nombra todos encontré un insecto nuevo, voy a ponerle la familia, etc. Ahí tiene toda una taxonomía, ¿no? Incluso en la química, cuando generas compuestos, el ico, el iso, el ferroso, etc. Sin el lenguaje no habría ciencias, ¿no? Eso es lo maravilloso. Entonces, y tampoco somos los eh, únicos que nos vamos a dedicar a la corrección de estilo, ¿no? Sino que en ese sentido es una amplia variedad lo que determina el comunicólogo. Aquí estamos en una materia, ¿no?, donde hablamos del lenguaje, pero creo que hasta donde sé, por el tipo de materias que tienen, creo que es la única materia que les adentra a comunicación, ¿no? Porque todas las demás son una metodología, pensamiento político moderno, que también en algún momento la impartía en distancia, y pues, pero realmente de comunicación, esta va a ser la única de su primer semestre de la carrera, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes pueden decir, soy comunicólogo o ya no le entro, ¿no? Y esto decía porque, pues bueno, si alguien se enteró, por ejemplo, como la compañera, ¿no? De esta carrera, hay perfiles que son biológicos, ¿no? Está el área de telecomunicaciones, ¿no? Que es los ingenieros en telecomunicación o los de informática, ¿no? Que ven la comunicación desde otro sentido. Y en esa medida, pues es como decir, ¿dónde me ubico yo? O sea, me ubicaron en sociales, ¿no?
pero son ciencias de la comunicación. Entonces, desde ese punto de partida, sí, o sea, estamos como encapsulados en esa facultad, pero mi trabajo no necesariamente tiene que ser 100% social. O sea, incluso con colegas de antropología, bueno, ya falleció en la pandemia Polo Baliñas, que fue un maestro de lingüística. Decía, pues es que no, en lingüística no todo tiene que ser social, porque incluso la lingüística se conecta más con la parte cognitiva, ¿no? Cómo agrupas las palabras sintácticamente, etcétera. O sea, no todo tiene que ser contexto. O sea, no siempre hay que hablar del contexto, pero bueno, en esta materia, pues ya como nos metieron así a fuerzas la parte de cultura y poder, ¿no? O sea, sí hay que construir toda esa dimensión, pero sí valorar toda esa parte científica, ¿no? Entonces, yo he dicho que una facultad de comunicación integraría la parte de comunicación humana, la parte médica, la parte de telecomunicaciones y la parte social, ¿no? Pero teniendo todo un trasfondo en esencia todos, ¿no? O sea, y ahí en ese trasfondo pues haces epistemología, semiótica, hermenéutica, lo que sea, pero y por eso esa pregunta retórica, ¿no? Del médico, porque la medicina retoma parte de la química, de la bioquímica, etcétera, y en ese sentido es como una especie de ingeniería, ¿no? Aplicar conocimiento científico a cierta necesidad humana, ¿no? Y ahí es donde dices, pues decía eh, este sabio, el fundador de la escuela médica griega, ¿no? Hipócrates, ¿no? Dice, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Entonces, desde ese parámetro dices, aquí como nos dicen, bueno, es que ustedes van a trabajar con personas, ¿no? Es como un rollo muy clásico de entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ustedes su materia de trabajo van a ser las personas, ¿no? Sí, pero pues también los médicos. Y yo no veo a los médicos tomando clases aquí en Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y es eso, el punto humano, ¿no? O sea, dices, sí, trabajo con personas, pero mi objetivo no es la persona en sí o el contexto, ¿no? Para algunas, cierto tipo de investigación, sí, pero en este sentido habría que dimensionar todo este conocimiento y bagaje que podemos tener de las áreas de comunicación que eh, el clásico, me metí porque no había matemáticas. Pues sí hay, lamento decirles que sí hay matemáticas. Si se aquí el plan de estudios a lo mejor no, bueno, sí hay una materia, ¿no? De lectura numérica, ¿no? Estadística, toda esa parte, ¿no? Pero si se meten a hacer, por ejemplo, toda esta área de deep learning, ¿no? O machine learning, son bases de datos, inteligencia artificial, ¿no? A muchos les da miedo la inteligencia artificial porque supone que a lo mejor ya no tenemos alma, ¿no? ¿No? Eso cuestionaría muchas cosas, ¿no? Como, y hasta parece como que, ay, como que le mueve como si fuera una escuela de teología, ¿no? Dice, no, 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 es que no te metas con ese tema, ¿no? Le dan mucho miedo a esa parte, ¿no? Y desde cierta tribuna, ¿eh? O sea, no es gratuito, ¿no? Pero son estos temas los que en algún momento, a partir incluso, yo diría, desde el lenguaje y la semiótica, se han ido construyendo, ¿no? Otros personajes del formalismo, Jacobson, que implican, ¿no? La mecanización, porque si piensas que es mecánico, pues dices, ¿cuál es mi esencia como persona, como individuo? Y luego, cuando hablo de ciencia ficción, pues dices, la ciencia ficción lo que supone es más un género espiritual, si existe o no el alma, ¿no? Luego, ¿no? En el ser humano. La tecnología es como la forma, ¿no? Pero, porque una inteligencia artificial supondría que a lo mejor no estamos, ¿no? Pero bueno, son esta plática introductoria, pues es para invitarlos, para entiendan un poco la magnitud en lo que se metieron, o sea, la verdad, a esos desvelos de 4 de la mañana, y que
y que hay que disfrutarlo, que ustedes tienen 4, 5 años por delante, ¿no? Que espero que pues, si utilizan los 8 años, ¿no? Que tienen, pero que lo hagan muy planeadamente, ¿no? Sé que luego hay alumnos que a lo mejor luego van metiendo, en vez de las 6 o 5 materias, meten menos, ¿no? Pero se la llevan más tranquilo. En función de aprender, o sea, de discutir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Digo, ya no quiero ocupar el tiempo para que se presenten, ahí tendrán la plataforma para hacerlo, pero pues así va a ser un poco la dinámica. Igual, la siguiente sesión es un texto muy sencillo, que es el de George Jules, que es ver las características del lenguaje. Está ahí en la plataforma. Y ahí en las hojitas del programa, por ahí vendrá ahí mi correo, que es jl.dominguez@politicasunam.mx. Ahí pueden contactarme. También ahí en la plataforma, pues podrán ahí buscarme en mi canal de YouTube, que se llama John Herr Academicus. Si es que no aparece el video en la plataforma, pues ahí pónganle la notificación, va a aparecer la clase. Y así es como más o menos voy a estar haciendo la dinámica. Dime. Tendrían hasta 15 días. O sea, si les comentaba, ¿no? Que hay veces que dice el foro, la actividad es para esta fecha, ¿no? Entonces, más bien, es lo que les comentaba hace rato. Es que más bien en los foros, no sé por qué la plataforma me lo dice, pero es cuando se abre el foro. Ajá, lo que no te dice es cuándo se cierra. Entonces, por lo regular, tengan en cuenta que de esa fecha que dice era para tal fecha, más bien cuenten 2 semanas para que todavía puedan participar. O sea, responder, responder. Sí, 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 sí. Sí, con que te deje, obviamente ahí publicar, eh, yo lo voy a leer diferentemente, ¿no? Porque si publicas nuevo tema, igual, eh, lo importante es que luego se metan a discutir entre ustedes, ¿no? No, eso no hay ningún problema, ¿no? Este, pero sí es lo que les comentaba, eso es lo único que de la plataforma que no me gusta, de que te lo marca como el día que inicia parece como si fuera el último. Entonces, no, solamente en ese caso es al revés, ¿no? Es cuando se marca, ¿no? Entonces, ahorita tienen 2 foros para la siguiente sesión, hacer la lectura y obviamente el control que viene para dentro de 15 días. Los foros se contestan ahorita, esos son como pues para introducirnos, ¿no? Ahí no tienen que leer nada, ¿sabes? Ahorita con lo que leímos ahorita, con eso lo pueden responder. El que sí va a resultar un poco más determinado, pues es el de la lectura de George Jules, que van a tener que hacer como creo que es un mapa, o creo que es un mapa conceptual, si mal no recuerdo. Ese sería para dentro de 15, sí. Ujú, sí, 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 o sea, ahí la fecha límite pues sería el sábado dentro de 15 días, ¿no? Para el de George Jules, ¿no? Igual, como ahorita, en este caso no va a haber tanto problema de altas y bajas, salvo alguien que esté recursando, ahorita no, si hay alguien que está recursando, mejor me lo manda por mensaje, ¿no? Este, porque pues bueno, hay un periodo de altas y bajas, ustedes como tienen un grupo, se ven creo que en todas las materias ahorita con ustedes, o tienen grupos separados. Ok, ya, ok, bueno, porque creo que lo más fácil administrativamente es que tuvieran un grupo y ya no repiten todas las materias, pero como dice, hay de todo, ¿no? Pero sí, entonces así es la dinámica, y bueno, una última pregunta antes ya de retirarnos, algún comentario. Y si hay algún caso especial de que, bueno, bueno, los casos especiales luego surgen más cuando son de 1 a 3, ¿no? Que ya tienen que irse a trabajar, etcétera, pero y les voy a mandar
vínculo de Zoom luego o, o ahí en la misma plataforma, ¿no? ¿Sale? Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego y pues bueno, cierro la grabación.